ya aplicado a diferentes políticas que se llevaron a cabo en la anterior administración y en la cual el doctor Juez Roas tiene una experiencia bastante grande porque estuvo participando directamente en el proceso. Bueno, en cuanto a la Universidad Distrital, como ente universitario, tiene tres características que vale la pena notar. En primer lugar, que es una universidad pública, por lo tanto, sus intereses y la participación son de esa naturaleza. No es un negocio, es algo que propicia oportunidades de educación y en el caso de la distrital a sectores de estrato 2 y 1 primordialmente. En segundo lugar, como toda universidad tiene autonomía. La autonomía significa de que le da un curso al conocimiento, a la apropiación y a la aplicación de ese conocimiento. Y en tercer lugar, que también es importante y que el compañero aquí mencionaba, es que los estamentos tenemos derecho a participar en la elección de los diferentes directivos de la universidad. Esa participación se debe a que eso tiene un criterio eminentemente académico y que el saber y todo tiene una propia dinámica. Entonces, una de las causas del movimiento precisamente es esa. La universidad hizo todo un proceso de reforma en el cual estamos ya hace 3 años y dentro de uno de esos puntos era dar una mayor participación a los profesores y a los estudiantes. Entonces eso está vedado por el Consejo Superior y es algo que proviene de la aplicación de la Ley 30. Entonces quiero llamar la atención, porque ya hablamos un poco de la distrital, pero esto hace parte del derecho social y hay una introducción sobre lo que mencionaba anteriormente de los programas que se llevaron a cabo y se desarrollaron en la Bogotá Humana. Igualdad, ¿qué más? Libertad. Usted lo ha dicho, está dentro de esos pilares que nos va a abarcar en cuanto a los derechos sociales. Doctor Lerma, obviamente lo jurídico tiene sus aspectos y hasta dónde es ese derecho, algo propio, algo por naturaleza dentro del ser humano, ¿no? De los derechos sociales. Sí, mire, el derecho social es un derecho que nace del derecho público y ese derecho público se da justamente a partir de los cambios de las formas de vida o la forma como se va organizando la sociedad a través de la historia. De ahí nace ese derecho social y tiene un objetivo fundamental desde los que tienen una óptica también de tipo social, no meramente mercantilista, y no es otro que el de corregir cierto tipo de desigualdades que se dan en la sociedad. Ahora, en una sociedad de esta naturaleza, una sociedad de tipo capitalista, porque se entiende que una sociedad de tipo socialista o comunista no propende de su inicio por evitar las desigualdades, no por lograr la igualdad, porque no hay ninguna sociedad que tenga igualdad, sino por evitar las desigualdades. Y decimos eso porque ninguna sociedad puede garantizar la igualdad, dado que físicamente no somos iguales. Pero además, la persona de la tercera edad, el bien adulto, necesita mucho más recursos para su sostenimiento que una persona de 20, 30 años que se encuentre en estado de salud normal. Y necesita mucho menos dinero el de 20, 30 años a un niño de meses de vida. Entonces, por eso hacemos esa diferencia frente a la igualdad. Ese derecho social que nace del derecho público en una sociedad como esta, que miran por personas que administran, que miran, que tratan de corregir esas desigualdades, es la que nos ha determinado que ese derecho social se ha regulado a través de las cartas fundamentales, en este caso la Constitución Política de Colombia, en este caso nuestro. Entonces, la Constitución Política, nosotros podemos observar desde el artículo 42 hasta el artículo 77 todo lo que son los derechos sociales. Y ahí vamos a mirar cuál es el derecho a la familia, ahí vamos a mirar cuál es el derecho del hombre y la mujer, ahí vamos a mirar cuáles son los derechos fundamentales de los niños, ahí vamos a mirar cuáles son los derechos del adolescente, ahí vamos a mirar la salud, ahí vamos a ver la educación, ahí vamos a ver la cultura y el derecho a la información. Entonces, el derecho social es algo que tiene que ver con la vida en sociedad de los seres humanos, y no solamente de los seres humanos, sino de todos los seres vivos, porque a veces nos olvidamos precisamente que en el planeta no solamente vivimos seres humanos, y que además requerimos y necesitamos de todos los seres vivos para la subsistencia nuestra. A veces hasta el más mínimo animal o insecto puede determinar la existencia del ser humano. Entonces, pues lógicamente, como
nos lo ha dicho Edgar, aquí está Jorge, que es una persona que no solamente en teoría nos puede decir, sino en la práctica, porque han adelantado toda una cantidad de políticas para desarrollar lo que nos decía la Constitución Política de Colombia, que se ha quedado como letra muerta en Colombia, porque los diferentes gobernantes en el discurso, a través de los medios de comunicación, salen a hablar de los derechos sociales, pero en la práctica no se aplican, porque en la práctica se ve redimido, se ve defendido, son los derechos económicos de quienes detentan el poder económico en el país. En ese orden de ideas, por eso Claudia ha invitado a una persona que nos puede hablar aquí en Bogotá, nos puede hablar de esos derechos, porque en la práctica los han venido ejecutando. Y nosotros queremos dejar abierta la discusión para que la persona que Jorge, que ha sido invitado y que no es la primera vez que viene al programa, pero que nos satisface tenerlo aquí, nos desarrolle todo eso que han podido ver en la práctica, para que también algunos oyentes puedan intervenir frente a esta discusión de lo que son esos derechos sociales, Jorge. Listo, Jorge. Tenemos en línea a Margeli Forero, compañera nuestra, y es una fiel oyente. A Margeli, buenos días. Ustedes que integran esta excelente mesa de debate. Bueno, Doc, el tema de hoy bien interesante. Nosotros hemos hecho un recuento de qué son los derechos sociales. Margeli nos hace una explicación desde los derechos no solo sociales, sino culturales, económicos. Queremos saber cuál fue la experiencia, cuéntenos desde integración social, cuál fue ese trabajo que se hizo para empoderar al ser humano y al ciudadano bogotano como ser de derecho. En realidad tenemos lo que decía el doctor Lerma, tenemos una carta de derechos, pero si bien es cierto, están consagrados, la ley dice permitirnos acceder a ellos, que deberían ser inherentes al ser humano. En Bogotá veníamos en un retroceso, bueno, en Colombia, pero en esta administración, ¿qué se logró? Y en la administración anterior, ¿qué se logró? ¿Y en qué vamos? Bueno, la idea de repensar los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales para construir paz tiene ahora plena vigencia en Colombia, porque estamos a puertas de la firma de un acuerdo de paz en La Habana y del inicio de unas conversaciones con el ELN. Eso va a implicar que se para la guerra, pero no implica que se construye la paz. Entonces, ¿cómo construimos la paz? Después de que se firmen los acuerdos, tenemos que repensar el país. ¿Y cuál es la ruta para garantizar que esa paz sea sostenible? Los derechos sociales. De lo contrario, esto no va a funcionar. El gobierno puede estar pensando en que cuando se acabe la guerra no va a cambiar nada, todo va a seguir igual. Las FARC, el ELN pueden estar pensando otra cosa, pero la sociedad civil, los sindicatos, los trabajadores, los movimientos sociales, tenemos la obligación de explorar el camino de construcción de esa paz sostenible, y para nosotros son los derechos sociales, económicos y culturales, y más recientemente y con mucha fuerza los derechos ambientales. Eso quiere decir que la salud, la educación, la vivienda, la protección del medio ambiente cobran una vigencia en la agenda pública nacional. ¿Y qué ha pasado en Bogotá? En Bogotá hace 12 años se cambió la prioridad. Se dejó atrás la visión exclusiva del cemento y se pensó en el ser humano, porque esa es una política social que corresponde al gobierno de la izquierda. Y la idea era que por eso continuara. Yo creo que no va a poder continuar esa tendencia, porque las políticas que plantea el Plan de Desarrollo Bogotá para Todos no están pensadas en la dirección que traía la ciudad de Bogotá. Obvio, hay otro gobierno con otro modelo de desarrollo. Lo más importante para estos gobiernos era la primera infancia. Bogotá Humana pasó de 60.000 niños, capacidad de atención de 60.000 niños, tanto en jardines como en ámbito familiar, a 172.000 en 4 años. Es decir, se triplicó la atención. Y no solo pensando en los niños que van al jardín, sino pensando en las mamás en proceso de gestación, en proceso de
lactancia, y las mamás que trabajan de noche. Fíjense ustedes lo que significó abrir más 22 jardines nocturnos, porque hay mamás que trabajan toda la noche. Yo recuerdo cuando yo fui al consejo a explicar en qué consistían los colegios nocturnos, los jardines, algún concejal dijo: ustedes están pensando en la sinvergüencería de la prostitución. Es decir, piensan que las mujeres que trabajan de noche solo ejercen prostitución, que tienen además el derecho de ser reconocidas. Pero no solo era eso, es que son mujeres cabeza de familia las que lavan los buses de Transmilenio de 10 de la noche a 3 de la mañana. Es que son mujeres las que cuidan los edificios porque trabajan en seguridad. Entonces abrimos unos jardines porque era ir donde se necesita. Y también fuimos a las casas para atender a las mamás. Entonces esto se mide con cifras. No, perdón, Jorge, y así hubiera sido solo para prostitutas, son seres humanos. Pero por supuesto, además, es que lo estoy planteando en los mismos términos, pero es para que tenga una idea de la visión mezquina y la visión discriminadora que tienen algunos sectores de la clase política. Claro, y en el Consejo de Bogotá no tienen la educación para reconocer que existen trabajos en horas no laborales comunes, ¿sí?, que son dignos. Todo el trabajo es digno, así sea el tema de la prostitución, pero aquí hay trabajos dignos. Las mujeres que uno ve en las esquinas vendiendo tintos y cigarrillos en las salidas de las universidades, de las empresas, de los bares, no están ejerciendo prostitución, y tienen la pobreza mental nuestros concejales de decir que esto se va a decaer con el tema de la prostitución. Es bárbaro. Bueno, pero la idea era poner en evidencia que cuando se tiene una política pública en función de esos derechos hay que actuar. Yo quiero solo terminar con una anécdota. Cuando el alcalde Petro me dijo, yo era secretario privado, el alcalde me llamó y me dijo: usted se la ha pasado toda su vida defendiendo los derechos humanos, promocionando los derechos humanos. Claro, desde las ONG yo trabajaba en ese tema. Y él me dijo: pues llegó la hora de realizarlos. ¿Y eso qué significa, alcalde? Pues que usted va a ser secretario de integración. Semejante responsabilidad, con 1 billón de pesos al año para ejecutar lo que nos permitió transformar discapacidad, LGBTI, personas mayores, primera infancia, juventud. Nos faltó, como siempre, pero se hizo una gran transformación social en Bogotá, cuyos efectos van a durar un tiempo hasta que estas nuevas políticas empiecen a deteriorar esos avances. Él es Jorge Enrique Rojas, perdón, Edgar, vamos a unos compromisos. Jorge Enrique Rojas Rodríguez, quien está en nuestra mesa de trabajo, comunicador, periodista, bienvenido, colega, hizo sus líderes también en Todelar, en Otrora, en Ciudad de Montería, Córdoba, por ahí realizando también reportería política. Y en Radio Continental. Y en Radio Continental. Vamos a compromisos, ya regresamos, ya 10 de la mañana, 56 minutos. El discurso de él siente ese trabajo. Y pocas personas logran sentir el trabajo, desear hacerlo y ejecutarlo como le tocaba a Jorge Enrique. Entonces fíjense ustedes que tenemos como esa posibilidad de hablar con alguien que se siente a gusto. Si usted habla con Jorge, se va a dar cuenta que es una persona que tiene un sentimiento por el respeto al ser humano, que, vuelvo y repito, así suena pleonasmo, lo siente. Entonces cuando tú hablas con una persona que siente ese respeto al ser humano, le vas a creer lo que él dice. Y nos estaba hablando de la pobreza multidimensional y de la forma como los pobres suelen resolver sus más apremiantes problemas, esos problemas de la vida. Entonces quisiéramos saber un poco también cómo en la práctica, y dolorosamente también con cifras, digo dolorosamente porque no se trata de cifras, sino cómo han logrado impactar en esa sociedad de pobres, porque es la más alta sociedad en Colombia. Aquí en 2 programas pasados, incluso con el profesor Edgar Ortiz, lo hablábamos sobre ese problema de lo que es la pobreza y de lo que es la indigencia, ¿cierto? Pero quisiéramos que Jorge, que ha estado como en el centro de la discusión del problema de la pobreza en el caso de Bogotá, y tenemos entendido que ahora también está exportando sus charlas a otros espacios de la región en Colombia, nos explique un poco cómo ha logrado y cómo se logró que esos pobres lograran solucionar los problemas más apremiantes de la vida aquí en Bogotá inicialmente, y si tiene más
para decirlo mejor. Complementando la introducción, para escuchar a la persona que realmente sabe sobre el tema, que ha tenido la experiencia, quisiera dar unos aportes. Primero, de que ese derecho social ya lo podemos analizar sobre la práctica, porque con la Bogotá Humana tuvimos la oportunidad de la concepción, el desarrollo y posteriormente la evaluación de una serie de programas. Ahora hay un contraste entre un gobierno que tenía un enfoque social a un gobierno que tiene un enfoque de negocio. Entonces hubo una serie de programas, ya Jorge se refirió a uno que es el de los jardines infantiles nocturnos, pero hay otros que vale la pena resaltar. Todo el programa de sustitución de vehículos de tracción animal fue muy interesante. Toda la parte ecológica, todo lo que se hizo en la parte ecológica, entre otras las reservas naturales, también lo concerniente a los derechos de los animales. Y otro que llama mucho la atención fue todo el caso del Bronx, que está pendiente. Entonces, en esos casos que ya son concretos, que cada uno tiene sus particularidades, vale la pena analizar 3 escenarios y 3 actores. El primero es el escenario del gobierno, que tiene como tarea, primero, la planeación de esa política, segundo, la aplicación y el desarrollo, y en tercer lugar, algo que se alcanzó a hacer, pero que lo vamos a seguir haciendo, que es la evaluación. Un segundo actor es el ente político regulador, que es los entes gubernamentales de decisión. En este caso fue el Consejo de Bogotá. Aquí fue una experiencia bastante grande. Yo participé del lado de la defensa de la Bogotá Humana con el concejal Jessy García. Ahí fue la preparación y el desarrollo del debate, la defensa de ese tipo de políticas. Y teníamos una circunstancia: el Consejo estaba totalmente, en buena medida mayoritariamente opuesto a las políticas de la Bogotá Humana. Entonces ahí tocó desarrollar una serie de argumentos de defensa continua, en la cual uno tiene que basarse ya en la experiencia, tiene que estar participando en esa experiencia. Y por último, el último escenario, el actor más importante, es la ciudadanía, ¿cierto? Porque no solamente se queda en la base legal, sino que además es ya el empoderamiento de ese derecho social por parte de los actores, que es directamente la ciudadanía. Entonces, en estos casos que mencioné anteriormente, llama la atención mucho el caso ecológico, bueno, todos, pero el caso ecológico en particular me llamó la atención. Es la forma como se apropia la ciudadanía, como desarrolla la ciudadanía ese tipo de situaciones. Y Bogotá es un buen ejemplo porque es una ciudad multicultural, es una ciudad con una planeación que se va haciendo paso a paso, es una ciudad desbordada de cualquier tipo de planeación. Entonces vale la pena escuchar, y yo creo que aquí tenemos al especialista y la persona que experimentó ese tipo de situaciones. Bueno, después de este marco de Jorge y de Edgar, que es muy preciso, yo solo quisiera anotar primero que se hizo un esfuerzo real para llegar a las personas que realmente necesitaban. Voy a poner algunos ejemplos. Cuando tú preguntas, Jorge, ¿qué es lo que se hizo para reducir la pobreza multidimensional? Que no es otra cosa que sacar la gente de lo que se llamaba clase baja para ponerla en la clase media, más o menos, que es lo que ha hecho Bogotá. Lo mismo que pasó en Brasil, con las consecuencias políticas que habrá que analizar. Pero, por ejemplo, en Bogotá hay 920.000 personas mayores de 60 años. En 10 años, en menos de 10 años, vamos a tener más de 1 millón de personas mayores de 60 años, porque Bogotá crece cada año en un 4.5% las personas mayores de 60 y disminuye en un 2.5% las personas menores de 5 años. Es decir, la ciudad se envejece. Y esas personas, esas 920.000, tienen en un 70% una condición específica: no tienen una pensión. Así, se envejecieron y no tienen medio de subsistencia. ¿Qué hizo Bogotá Humana? Potenciar los subsidios que se daban, que no es más que la sobrevivencia. Habían 50.000 personas recibiendo un subsidio mínimo y nosotros terminamos la administración con 130.000. Y lo que se les entregaba era algo así como 80.000 pesos, y logramos subir en un esfuerzo con el gobierno nacional a 110.000, que no resuelve el problema, pero como los propios beneficiarios decían, es que nos permite o pagar la pieza o comer. ¿Qué pasa si se reducen esos subsidios? Con la idea de que eso es populismo, porque esa es la manera de eliminar.
Pero se logró. Y se logró no solo el subsidio, sino darle a las personas mayores un espacio, unos verdaderos clubes para el deporte, para la salud, para la recreación, para la interacción, para hacer. Una reinserción. Para que se sientan seres humanos, pero sobre todo ciudadanos con derechos. Y esa política fue exitosa. Incluso ahora que se pasó el mes de el mes de la persona mayor, el gobierno de Peñalosa, que a veces le cuesta mucho reconocer lo que hicimos, por lo menos yo me alegro de que hayan decidido mantener esas políticas, ojalá durante el próximo cuatrenio. Entonces, una persona, una señora, cabeza de familia, que vive en condiciones muy difíciles en los extramuros de la ciudad, que trabaja y no gana ni siquiera un mínimo, pero que tiene su hijo en un jardín, pero que tiene una visita de ámbito familiar, pero que tiene una visita de salud en su casa, pero que tiene la posibilidad de ser, en el marco de una política pública con derechos, esa persona sale de esos modelos de pobreza multidimensional y avanza en lo que se llama la movilidad social. Eso es lo que permitió sacar casi 500.000 personas de la pobreza multidimensional en Bogotá. El problema es después, ¿qué va a seguir después de esto? Porque lo que nos hemos dado cuenta en todos estos gobiernos con esa perspectiva es que se saca a las personas de la pobreza, se asumen de clase media y la izquierda no interpreta los cambios. Entonces, en Brasil se sacaron, ¿cuántos? 200 millones de personas de la pobreza, y ahora esas personas se movilizaban contra el gobierno del PT. Se volvieron clase media. Y en Bogotá perdieron las elecciones quienes generaron esta política pública, y ahora tienen las consecuencias al punto que ya extrañan a Bogotá humana. Pero eso es un problema de la izquierda también. Tenemos que asumirlo autocríticamente de toda la concepción que tenemos. Aquí tenemos que saber interpretar lo que la gente quiere y lo que la gente piensa. Ahora, también hay que ayudar, porque no es solo pensarlo desde el punto de vista del cemento, como lo está haciendo ahora Peñalosa, pero también hay otras reivindicaciones de ciudadanías diversas, de ecología, que Edgar muy bien lo decía, de reserva del páramo, los cerros orientales y la reserva forestal Thomas van der Hamen. Y no es un capricho. Si ese páramo se pierde, hay algo que va a ocurrir, que pueden decir, no, son fatalistas, se acaba la vida en la sabana de Bogotá. Así de sencillo, no es otra cosa la que va a pasar. Y si urbanizan la reserva forestal de Bogotá, Thomas van der Hamen, la más grande de América del Sur en una zona urbana, porque son 1.500 hectáreas, si la urbanizan, va a deteriorarse la estructura ecológica principal de la ciudad. ¿Y eso a quién va a beneficiar? A unos urbanizadores hoy. ¿A quién va a perjudicar? A las próximas generaciones, una tras otra, van a tener menos espacio, menos agua, menos vida. Tenemos que sintonizarnos. Tal vez ya no, la contradicción no es entre el capital y el trabajo, que lo seguirá siendo siempre, según dijo el compañero Carlos Marx, sino entre el capital y la vida, entre la supervivencia del ser humano y la codicia del gran capital, que es lo que está deteriorando a estos países y a estas ciudades. Mire, es que Jorge acaba de tocar una discusión muy importante para la vida de la capital. Yo pienso pues que en este espacio no habrá posibilidad, pero es como el llamado tanto a Claudia como a Jaime, Claudia, que es la secretaria de prensa, y el conductor del programa, que es Jaime, que es el jefe, para que en realidad ustedes dos programen una discusión frente a esto, porque acaba de decir algo sumamente importante. Mientras la gente no asumió con la responsabilidad debida la discusión del problema de la reserva Van der Hamen, con escasas excepciones, ahí en el Consejo encontramos a Nelson Castro, pues que fue muy duro defensor de la reserva con Manuel Sarmiento, y hay que destacar a Celio Nieves y otros muy poquitos. El resto pues sencillamente le entregaron la patente de corso al señor Peñalosa para que haga todo tipo de cambios aquí en Bogotá. Pero mientras se hacía esa discusión, se nos olvidó a todos que hay un humedal de más grandes características, que es Torca Guaymaral, que de manera descarada el señor Peñalosa dijo
como la ley me tiene unas prohibiciones frente a la reserva Van der Hamen, entonces yo voy a respetar la ley. Pero como no tiene esas mismas precauciones la ley para las humedales de Torca y Guaymaral, entonces su nuevo proyecto se va orientando de las 110.000 viviendas alrededor de sus humedales y de la famosa Nueva Bogotá que ellos de manera descarada dijeron, sin importar qué le pasa al sur, la empiezan a construir en este año, precisamente con el impacto ambiental de proporciones, como lo acaba de decir acertadamente Jorge recientemente. Pero Claudia, sería bueno con la venia de Lucho, Claudia y Jaime, que ustedes programen, porque ese debate es bastante álgido. ¿Qué va a pasar con esa nueva Bogotá que están diciendo? Primero dijeron que la 240 hacia el sur, hacia el norte, ahora ya dijeron que la 180 hacia el norte, porque no les interesa qué le pueda ocurrir a la Bogotá del centro y del sur. Entonces quedaría como abierta esa discusión, agradeciendo a Jorge su claridad y puntualidad frente a lo que hicieron recientemente frente a esa pobreza multidimensional y lo que se podría seguir haciendo, que yo irrespetuosamente le digo a Jorge, yo pienso que ya se empezó a desmontar. No es que vamos a ver cuándo se va a desmontar por parte de Peñalosa, sino frente a lo que ya se observa, el señor Peñalosa ha empezado a desmontar lo que no le conviene a este gobierno, que era precisamente por ejemplo, el caudo histórico que podía tener la administración de lo que pasa es que Bogotá Humana dejó un impulso hasta el 30 de junio, que era el programa de la Bogotá Humana, y algunos programas se van a mantener hasta el 31 de diciembre. Ahora el 30 de junio se acaban muchos, y algunos más se van a prolongar por ahí hasta septiembre, pero después empieza el gran desmonte. Todavía la gente no ha empezado a sentir el desmonte de los programas sociales, que no son más que el desmonte de los derechos, y eso va a poner a Bogotá en contravía de la paz sostenible que anuncia el gobierno nacional. Bueno, yo los invito a que escuchemos el editorial del día de hoy, porque a raíz de ese editorial yo quiero que entremos a hablar ahora con lo que comenzamos, Doc, que fue el tema de la paz. Ya hablamos cómo se está desmontando y cómo se están arrebatando derechos en Bogotá, pero y entonces dentro de la paz y ese posconflicto, ¿cómo van esos derechos sociales? Los derechos sociales son eje fundamental para la paz. Parece ilógico que en un país donde los derechos están consagrados en todos los manifiestos legales, se haga necesario que los ciudadanos constituyentes primarios se obliguen a reclamarlos mediante mecanismos que la misma Constitución aporta como último recurso. Cuando un ciudadano nace bajo el territorio colombiano, se presume que hay unos derechos fundamentales inherentes a su condición de ciudadano, algunos como el derecho a la vida, integridad, igualdad, entre otros, y algunos derechos ya llamados sociales que hemos explicado, como el derecho al empleo, a la vivienda, a la educación, a la sanidad y al medio ambiente. Pero tal es el retroceso de la humanidad, en especial en nuestra Colombia, que estos derechos son vistos para gran parte de la sociedad como una bendición, como un regalo, como que nos lo debe otorgar y nos va a hacer un favor un sector minoritario de la sociedad. Claro, aquel sector minoritario con el poder político y económico de su lado, a su favor. Normalmente se piensa que cuando llega un nuevo alcalde, la definición de las prioridades, un nuevo alcalde, un nuevo gobernante, la definición de las prioridades es un asunto meramente político. Pues no, en esto tiene que ver el ciudadano. Esto no es ajeno a nosotros, sin ninguna clase de restricciones, a rey muerto, rey puesto. Y si el gasto social para el que llega no es una prioridad, pues entonces borrón y cuenta nueva, que es lo que nos está pasando hoy. Pero la cosa no es tan sencilla. Los estados tienen obligaciones en derechos humanos que también vinculan a las administraciones territoriales. Y en materia de derechos sociales, los estados tienen el deber de garantizar progresivamente esos derechos, el deber, de lo cual se desprende como correlato una prohibición de retroceder en las conquistas sociales ya alcanzadas. Y en eso el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas
ha señalado que en relación con estos derechos existe, abro comillas, existe una presunción de que no son permisibles las medidas regresivas. En caso de adoptarse, corresponde al Estado parte demostrar que se han aplicado tras el examen más exhaustivo de todas las alternativas posibles y que esas medidas están debidamente justificadas en relación a toda la totalidad de los derechos enunciados en el pacto. La Corte Constitucional también ha incorporado esta prohibición en su jurisprudencia, pero en atención a otros principios e interesantes relevantes. Pero de ser posibles adoptarlas siempre que sean razonables y proporcionadas. En sentencia C038-2004, la Corte definió su posición al respecto, al establecer un test para considerar admisible o no una medida regresiva. Y en él debe verificar: las medidas no fueron tomadas inopinadamente, sino que se basaron en un estudio cuidadoso y fueron justificadas, que se analizaron otras alternativas, etc. Existe entonces una prohibición de retroceso en las conquistas sociales que solo puede ser vencida bajo las condiciones de argumentación muy estrictas. Con base en este principio, la Corte ha declarado inconstitucionales recortes presupuestales a las universidades públicas, normas que facilitan la concentración de baldíos adjudicados a campesinos en pocas manos y cambios de regímenes pensionales. Cierro comillas. Lo que la situación presente sí exige a los trabajadores, ojo, trabajadores, ciudadanos, y a la democracia colombiana, es negarse de plano a hacerle juego a la oposición uribista. Y hablo de la oposición uribista porque en Bogotá se está viviendo un uribismo al 100%. En Bogotá el desmonte de estos derechos sociales no es parte sino de esta oposición uribista al proceso de paz. Y esa extrema derecha intenta no solo boicotear el proceso de paz con el desmonte de los derechos sociales, sino que busca a su vez truncar todas las posibilidades de una paz, de una vía democrática para Colombia. Bien, vamos a compromisos, 11:30 de la mañana. Va al caso la recomendación, y estará, como se dice, sobre la mesa del trabajo, abrir estos espacios en la difusión de lo que es una verdadera política pública que, con jactancia de la administración anterior, sí, quedó instaurada en las respectivas secretarías, sí, pero ¿qué ocurre hacia adelante? Entonces viene esa propuesta, viene el compromiso como comunicadores sociales en dar en participación de lo que se está gestando en el Distrito Capital. Mire, ustedes han dado pie para algo bastante importante, y es qué va a pasar a partir de ahora. Primero, el editorial que leyó Claudia y al cual se refirió ella en la introducción, da cuenta de un marco constitucional que no se puede desconocer porque un gobierno así lo determine. El artículo 350 de la Constitución Nacional dice con precisión que no puede haber regresividad de los derechos sociales, y vamos a tener regresividad, así que hay un marco constitucional para actuar ya frente al plan de desarrollo y frente a las medidas que está adoptando el nuevo gobierno de Bogotá. Segundo, y tal vez Edgar lo planteó, es un tema de ciudadanías. La ciudadanía está empoderada, tiene derechos. La ciudadanía debe movilizarse alrededor de la defensa de esos derechos. No es solo el marco constitucional, sino también el marco social. Y seguramente habrá un marco político, porque van a volver a haber elecciones, y las elecciones van a tener que determinar si el modelo que venía es el modelo exitoso de derechos sociales y se mantiene hacia el futuro, o el modelo que hoy está presente es el que nos va a garantizar que Bogotá se inscribe dentro de la construcción social de la paz que implica los derechos sociales justamente. Incluso la Procuraduría, que no tiene nada de izquierda, le ha advertido a Peñalosa que no puede desmontar los derechos de primera infancia, porque así lo define la ley. Entonces no va a ser tan fácil. La situación es un poco genera cierto escepticismo, pero no es desesperanzadora. Yo creo que tenemos que reorganizar debates como los que ustedes hacen desde el sindicato, desde este programa, pueden contribuir a que esta perspectiva se abra paso en los términos de los derechos que nos convocan para rehacer y pensar la sociedad como se la merece Bogotá y el país. Doc, por último, ¿qué
¿qué hay que hacer aparte? Sí, vamos a utilizar nuestras herramientas jurídicas, obvio, nos agarraremos de ahí, pero a la ciudad, al movimiento obrero, ¿qué mensaje hay? Nosotros repetidas veces hemos dicho, hombre, acompañado de todas las tareas jurídicas que emprenden nuestros abogados, debe haber el acompañamiento a la movilización social. Ahí estaremos. ¿Qué otras tareas hay? El ejemplo lo está dando Brasil. El golpe de Estado contra Dilma Rousseff ha motivado una gran unidad de los sectores sociales y de izquierda y una movilización permanente. Finalmente, profesor, usted sabe, las grandes transformaciones de la sociedad no han sido realización en el marco de las leyes, sino realización en el marco de la lucha social. Nada se ha conquistado sin la lucha social. Y nada se ha perdido cuando la lucha social se convierte en la defensa de los derechos. Así que... No, y nada se conquistará y nada a través de la conquistará, movilización. para pensarlo, claro que sí, Jorge, para pensarlo hacia el futuro. Así que muchos éxitos y muchas gracias por permitirme compartir con ustedes. Es muy esperanzador que programas como este existan en la radio de Bogotá. ¿Cómo lo encuentro en Twitter? Es algo así como @JE Rojas Rodríguez. Bueno, Z. ahí lo JE estaremos Rojas siguiendo. Rodríguez. Me quité la Z cuando hubo un candidato presidencial que usaba la Z. Ah, Que no era el zorro, ¿no? Mire, la verdad agradecemos la intervención de Jorge, esperando que se comprometa a futuro. Sabemos que el fin de semana entrante no va a poder, pero bueno, a futuro sí poder ahondar sobre todos estos otros tópicos que tocamos en la intervención. De tal manera que esperemos que se haga ese compromiso. Un oyente nos acaba de escribir desde Bucaramanga, la señorita Estela Durán nos ha dicho que es bueno que también reflexionemos, que le ha agradado el programa, pero que también reflexionemos frente no solamente a los derechos sociales, sino a los deberes sociales. Y de verdad que debe ser así, o sea, porque es que somos parte de una sociedad, nosotros tenemos unos deberes y obligaciones con el resto de los seres humanos, de los seres vivos, perdón, que no son seres humanos, pero que, como lo vimos al principio, si no los tenemos en la naturaleza, podríamos sucumbir nosotros en nuestra propia vida. De tal manera que es bueno que nosotros nos hagamos la pregunta, ¿cuáles son los deberes? No solamente exigirle a los gobiernos, sino también nosotros qué aportamos. Lo que decía Jorge recientemente de las luchas sociales, eso hace parte de un deber. O sea, cómo nosotros garantizamos a través de la lucha que se preserven esos derechos que tanto exigimos, pero también cómo nosotros protegemos ese medio ambiente, no solamente diciendo, mire, yo recojo en la basura, que es bueno, yo no tiro el papel a la calle, que es bueno, sino también cómo luchamos para que esas transnacionales no logren impactar de manera brutal el medio ambiente, que son las que más lógicamente impactan cuando hacen la explotación minera, en el caso del oro, en el caso del carbón, en el caso del ferroníquel, en el caso de todos estos recursos naturales que dolorosamente se los están llevando del país. Es una responsabilidad que tenemos nosotros de impedir que no solamente se lo lleven, sino que el impacto medioambiental no sea del tamaño que hoy se está viviendo en Colombia. Y también, como hemos dicho, proteger esos seres vivos que requieren de la protección de nosotros. No solamente recoger el perrito, el gatico, que bueno, no es una mala acción, sino cómo nosotros logramos preservar la biodiversidad que es necesaria para la vida de los seres humanos. Tiene toda la razón, Estela. Esto es con deberes también, y el deber es compromiso. Por ejemplo, cuando nosotros le dijimos a los habitantes de calle, nosotros abrimos el centro Bacatá porque ustedes lo pidieron, con un comedor para 1000 habitantes de calle que tenían una comida digna y un lugar donde dormir. Pero ustedes, ¿qué le van a dar a la ciudad? Y se creó el programa de vigías ambientales que con el IDIGER está funcionando, que ya lleva más de 400 habitantes de calle que limpian los canales y limpian las rondas de agua como parte de la contraprestación por lo que reciben, pero también ellos exigen otro derecho, que es que les paguen, entonces ahora se les paga. Esto es una cadena de deberes y derechos que hay que tener en cuenta, pero es cierto, esto no es un problema solo de derechos, sino también de compromiso. La sustitución de vehículos de tracción animal tiene también esas características. Así es. bueno, muchas gracias. Claudia, muchas gracias. Edgar, Lucho, Jorge,
Jaime, a todos ustedes, muchas gracias por esta invitación. Gracias, Mario. Lucho, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué nos pide el ciudadano? Bueno, inicialmente vamos a hablar hoy en muy corto tiempo de la resolución que emana la Comisión Reguladora de Agua Potable número 750 de 2016, emanada el 8 de febrero de 2016, y dice por la cual se modifica el rango de consumo básico y hace una serie de consideraciones. Y donde está lo interesante es en la resolución. Dice, artículo número 1, ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y sus actividades complementarias en todo el territorio nacional, o sea, para todas las empresas prestadoras de acueducto y alcantarillado a nivel nacional. El artículo dice, modificar el rango de consumo básico y definir el consumo complementario y suntuario de tal forma que contribuya al uso eficiente, ahorro del agua y desestimule el uso irracional. Sucede lo siguiente: los consumos estaban hasta antes de la emanación de esta resolución, el básico de 0 a 20 metros mensual y 0 a 40 metros cuando las facturaciones son bimensuales. El rango complementario de 40 a 80 para los bimensuales y de 20 a 40 a los que facturan de manera mensual. Y el rango o el consumo suntuario está a partir de los 40 metros cúbicos por usuario para quienes facturan de manera mensual y a partir de los 80 metros cúbicos para quienes facturan de manera bimestral. ¿Qué dicen acá? Dicen que se debe hacer de forma progresiva y nos ponen una tabla, la voy a contextualizar acá. Ya está vigente, aplicó a partir del 1 de mayo de 2016. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen por rangos sobre el nivel del mar. Para ciudades que están sobre los 2000 metros cúbicos lo bajan a hoy, desde mayo 1 a 17 metros cúbicos. Para ciudades que están en altitudes de 1000 a 2000 metros cúbicos lo dejan en 18 metros cúbicos, y para ciudades con altitudes por debajo de 1000 metros lo dejan en 19 metros cúbicos. Colombia, la mayor cantidad de habitantes la tiene sobre los 2000 metros sobre el nivel del mar. O sea que aquí están castigando fuertemente a la mayoría de los colombianos. Dice que para el 1 de enero este rango básico va a bajar a 15 metros cúbicos. Para el 1 de julio de 2017 este rango entrará a ser de 13 metros cúbicos. Y finalmente el 1 de enero de 2018 el rango básico mensual va a ser en 11 metros, cuando era de 20 metros. O sea, casi a la mitad. ¿A qué nos llevan? A que cada metro cúbico que se consuma fuera del rango básico es mayor su valor, tanto en acueducto y en alcantarillado, especialmente en las ciudades que son por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Pero así también lo hacen para las demás ciudades, ¿sí? y municipios de Colombia. Y va a haber un incremento, ¿sí? pero súper sustancial, a partir del 1 de enero de 2018 en las tarifas para todos los habitantes del territorio colombiano, con esta resolución de la Caja, que es lesiva, porque aquí las tarifas no las está modificando la empresa de acueducto o cada empresa prestadora a nivel nacional, las está modificando la Comisión Reguladora de Agua Potable, que tiene facultades para hacerlo. Pero esto no es más ni menos que decir, con la misma agua vamos a producir más plata. Con la misma agua que estás consumiendo el ciudadano común, o deja de hacer necesidades o las modifica o será castigado. Entonces se trae esta resolución para que nos demos cuenta
de que por cualquier medio se trata de castigar al ciudadano de a pie, al ciudadano del común, que para suplir sus necesidades ahora le bajan casi al 60% de la cantidad de metros cúbicos en forma básica para hacer el uso de sus actividades normales. Las actividades normales: bañarse, alimentarse, lavar sus ropa. Y ya para de contar, nos están quitando la posibilidad de hacerlo adecuadamente como seres humanos, y además con el tema del derecho social. Es un derecho también hacer uso racional, lógicamente, pero mira hasta dónde nos llevan. Este es el tema de lo que toca la resolución 750 de la CAN. Bien, es Luis Maldonado en torno, obviamente, a estos temas de interés para todos nuestros oyentes, a los usuarios de las empresas de servicios públicos. Muy bien por ello. Desde ahora, Sintraserpucor le informa también a los trabajadores adscritos del Comité de Aguas, del Comité de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, en el siguiente informe que nos tiene preparado Juan Jairo Villamizar. Tenga usted muy buenos días. Buenos días, Jaime.